Costa, por su intervención. Doctor Solari, por favor, adelante, lo estamos esperando. Gracias, congresista Checa, señor presidente. Intermedio a los miembros de la comisión. Con la primera pregunta de la congresista Omonte, eso va a permitir entender muchas de las preguntas que se han hecho sobre descentralización y salud. La descentralización peruana es como una carreta que en su origen tuvo dos caballos. La descentralización económica, que es el origen de la concentración territorial de la población, del presupuesto y de la economía. Y segundo, el reentrenamiento de todo el personal del aparato público. Que recordar que la descentralización originalmente era co-conducida por los tres niveles de gobierno y en el 2007 se cerró el Consejo Nacional de Descentralización, que era la co-conducción. 1, 2, se cerró el sistema de acreditación de competencias. Es decir, somos el único país del mundo donde las competencias de salud han sido transferidas sin que estuviese acreditado que cada gobierno regional era capaz de manejarlas. La consecuencia de haber cerrado el sistema de acreditación de competencias fue que se devolvieron los 400 millones de dólares que había prestado, había puesto el Banco Interamericano de Desarrollo para reentrenar a todo el personal. Entonces, ni se reentrenó al personal de salud, ni se hizo descentralización económico-productiva. Nosotros tenemos, ojo con esto, una descentralización administrativo-presupuestal, es decir, hacia afuera, pero la economía y la población sigue concentrándose hacia Lima porque no hemos hecho nada para evitarlo. Casualmente, la ley 28298, que nunca ha sido reglamentada ni aplicada del año 2004, o sea, 15 años echados al desagüe por no haberla aplicado. ¿Y por qué no se aplicó? Porque esta ley introducía formalización productiva con asociatividad intensiva, crédito asociativo, etcétera, etcétera, lo cual hacía bajar las tasas de interés rurales de alrededor de 40-50% a alrededor de 20 a 25, que era la tasa de COFIDE. Y eso, como usted comprenderá, señor presidente, señores congresistas, afecta a interés. Nunca se reglamentó, nunca se aplicó. Le ruego que la lean, porque esa es la ley creada en el Congreso de la República, por el Congreso de la República, con asesores peruanos, para cambiar la realidad. Al formalizar toda esta zona, no se olviden ustedes que 7 de cada 10 MIPES están en las zonas rurales. Eso era un proceso de formalización que implicaba nuevos aportes a los fondos de pensiones, nuevo mercado crediticio, nuevo mercado de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso las posibilidades de realmente alimentar a la nueva clase media mundial, que a partir del año 30 será 30%. En esto se perdió. Sobre eso, como no hay carrera pública, como no se reentrenó a las personas, cada 4 años cambian el personal de los 25 gobiernos regionales. Y como todo depende del viejo dicho chalaco, donde va la cabeza, ve el pescado, ¿por qué en el Hospital Regional de la Libertad no ha habido ningún enfermo de coronavirus, ningún médico, enfermera o trabajador de salud? Ni uno. ¿Por qué? Porque hay un buen director regional y un buen director del hospital que saben hacer las cosas. ¿Por qué Cajamarca ha tenido éxito en la lucha contra el coronavirus? Porque el gobernador regional utilizó la geolocalización de pacientes y contactos. ¿Por qué en Huancavelica no ha entrado el coronavirus? Porque el gobernador regional se paró con tranqueras duramente y radicalmente para que no ingresaran personas con posible contagio a Huancavelica. Es decir, al final todo va a depender de las personas. Es decir, la descentralización en salud está quebrada porque se quebró la descentralización peruana, fundada originalmente en descentralización económica y en reentrenamiento de todo el personal de salud. La congresista Vázquez, hay que señalar, como acá está el estupendo expresidente del Tribunal Constitucional,
el maestro Carlos Mesía, que recordar este principio del derecho. El derecho no crea nuevas realidades. O sea, la ley no crea nuevas realidades. La ley regula la realidad por mano de las personas, los legisladores. Entonces, uno puede poner muchas cosas en la Constitución, pero no van a crear una nueva realidad. Por esa razón es que mucho mejor mecanismo para cambiar la realidad que cambiar una norma o crear una norma es hacer control político radical, draconiano. Yo he visto en el Congreso de Estados Unidos cómo los diputados vapulean a los funcionarios y a los embajadores de otros países, precisamente porque su función es hacer control político. Para eso se creó el Congreso, para hacer control político. Entonces, uno quiere actuar sobre y para el bien de la población, el control político es la herramienta más poderosa. Por eso hay que estar felices cuando los gobiernos no tienen mayorías en los congresos. Pues cuando hay mayoría o se arregla una mayoría, desapareció el control político y la corrupción, la prebenda y el sacrificio de la justicia en nombre de cualquier cosa que se mencione es cosa de todos los días. Entonces, yo creo que en ese sentido, sí, la salud es un derecho, pero no es un derecho porque lo declare una norma. Es un derecho porque el Congreso vigila que el Ejecutivo proteja ese derecho de las personas. Para eso, ese es el mecanismo, en mi opinión, que debería utilizarse. Sobre el tema de las medicinas, y vamos entrando a la pandemia, mire, la industria farmacéutica funciona así. Yo tengo en pantalla ahorita al congresista Costa, al señor presidente de la comisión, al congresista Mesía y a la congresista Omonte. El congresista Costa, él tabletea aspirina porque él es un gran vendedor de aspirina en el Perú, pero él no tiene máquina para tabletear, ni tampoco la congresista Omonte que tiene paracetamol. Entonces, el congresista Mesía dice, yo soy el que tableteo. Entonces, no le puede tabletear todo el tiempo. Dice, bueno, mire, señor Costa, yo le voy a tabletear en enero sus pastillas. Señora Omonte, yo le voy a tabletear en marzo sus pastillas. Pero si las pastillas que están tableteadas se acaban en octubre, en noviembre y diciembre, no es que van y le vuelven a tabletear. Simplemente la máquina está ocupada con otra tableta. Entonces viene el desabastecimiento. Una de las causas fundamentales por las que ha habido desabastecimiento de productos en esta pandemia, es porque toda la gente comenzó a salir a comprar ivermectina, paracetamol, y les han vendido sin receta, señor presidente. Porque usted va a cualquier farmacia y le venden cualquier cosa sin receta. Ese es el problema. Entonces, hay control político del Parlamento sobre el ministerio para que responda el ministro por qué la Dirección General de Medicamentos y Drogas no hace la vigilancia del caso. Hay gente que tiene un almacén privado en este momento de fármacos para el COVID y simplemente otra gente no puede acceder. Ya está reapareciendo felizmente. Y ojo, en un momento la pandemia, congresista Acosta mandaba al hospital a 25 de cada 100 pacientes. Hoy día hemos llegado a mandar a 5. Es decir, como que el virus se fuera benignizando y en ese momento estamos subiendo otra vez a 6 por esta apertura rápida que estamos haciendo. Que tener mucho cuidado. Significa que la benignización del virus, que ha sido también detectada en Italia, si el Congreso no hace un control político a la apertura rápida, podríamos tener un rebote, porque todos miramos las pruebas, pero nadie mira los porcentajes de hospitalizados. Cuando caen los porcentajes, luego caen los números absolutos. Ahorita el porcentaje como que se ha estancado y hay que tener mucho cuidado. Entonces, eso no se arregla, ni con control de precios, ni con control de mercado, ni con nada. Porque la máquina tableteadora de señor Mesía no puede tabletearle ni hacerle un medicamento a los otros 2 fabricantes porque está ocupada fabricándole a otra persona. Ese es un tema de cómo funciona. Ya hemos tenido laboratorios estatales en otra época
en la época del gobierno militar, y eso no funcionó, al contrario. Los gobiernos que han hecho eso se han creado al amparo de esos propios gobiernos corruptelas, estructuras de acaparamiento, estructuras de malversación. Entonces, siempre lo mejor va a ser en la democracia un buen control del Congreso de la República y un buen control de la sociedad civil cuando la hay. Luego, el congresista Retamoso ha preguntado sobre los proyectos en sí. Fíjese, yo he sido de la opinión que el proyecto que plantea cambiar la palabra garantizar por facilitar, podrían estar las dos, pero eso no va a cambiar que un policía corrupto compre mascarillas basura para que se mueran sus hermanos policías. Ni va a cambiar que se hayan comprado 400 ventiladores a través de la renovación con cambios y que los ventiladores los haya vendido una oficina en Miami que no tiene oficina en el Perú y que en su vida ha vendido un ventilador y que nadie sabe qué va a pasar cuando se malogren. Eso no se va a arreglar con poner esto. La máxima herramienta es el control político. Y si hay dificultades para hacerlo, lo mejor es hablar con las fundaciones, la Konrad Adenauer, que envíe un equipo para entrenamiento en control político. ¿Un solo sistema o cómo estamos? Primero, los países que tienen un solo sistema son países que tienen empleo masivo. Y al tener empleo formal masivo, todos cotizan a la seguridad social. Esa debería ser nuestra meta. Y para llegar a eso hay que comenzar aplicando la ley 28298 que ha dormido el sueño de los justos 15 años, casi un crimen de lesa humanidad. Entonces, el sistema único funciona no porque yo una con una costura, con un alambre, un sistema privado de cuentas individuales o un sistema de fondo común como es la ONP, o que yo una la prestación de salud, que es propiedad de los trabajadores y sus empleadores que han aportado para sostener a esa salud, y de otro lado el fondo subsidiado que proporciona el ministerio. Entonces, por esa razón hay que ir a empleo pleno, ese es el camino. ¿Y yo cómo puedo fusionar los aportes de la seguridad social que son de los trabajadores? Las centrales sindicales no van a nunca permitir eso. O sea, políticamente es inviable y los trabajadores de salud tampoco. Sanidades militares, bueno, en los países que tienen sistema único hay sanidad militar, sanidad policial, sanidad naval. ¿Por qué? Porque ¿qué haría un médico aeroespacial de la Fuerza Aérea en un sistema único? ¿Qué haría un cirujano de guerra que hay en el hospital de policía, en el hospital militar, en una situación en salud? Entonces, por eso los sistemas únicos funcionan solamente cuando hay empleo único. ¿Qué opinan del libre mercado como la salud? Pero si 20 millones de peruanos se atienden en el aparato público, en el seguro integral, ellos no están en el libre mercado. O sea, la gran mayoría del sistema de salud peruano es estatal. Y esa es mi gran objeción. Por razones políticas, el seguro integral de salud que hoy día debería tener 6 millones de personas, tiene 20. Entonces la situación de los servicios de salud del MINSA está encimada totalmente por razones políticas y eso necesita una solución técnica. La solución no es política. Hay que crear otro seguro. Sin embargo, debo precisarles y recordarles a los señores congresistas que el 70% de nuestra población laboral es informal. ¿Qué significa eso? Que mientras cada uno de ustedes paga su impuesto a la renta y cuando compra algo, el IGB se paga, usted tiene que, cuando una persona informal vende una gaseosa, el 18% de impuestos se queda en el bolsillo del informal y como no paga el 33% de impuesto a la renta, él tiene en el bolsillo 51% soles más que una persona que paga impuestos. ¿Y quién puede plantear que
una persona que tiene 51% más de dinero en el bolsillo porque no paga ningún impuesto, ¿los impuestos del otro 30% le deben dar salud sin costo? No. Por esa razón es que esos millones de peruanos que están en el SIS sin ser pobres aportan algo. Pero ¿dónde está el estudio que diga que con esa aportación es suficiente para ellos y que no se les está quitando dinero a los pobres para atender a personas que no son pobres? Y que son informales y que tienen 51% más de dinero en el bolsillo. Entonces nosotros tenemos que ir a la solución justa que satisfaga a todos. Y eso significa aplicar una revolución productiva rural que llene, que traslade las personas que están hoy día en salud subsidiada hacia salud contributiva. Ese es el camino. Entonces, si la ley 28298 está vigente, yo le echo el guante, señor presidente, tendrán que alguien hacerle acusación constitucional por no haber reglamentado una ley durante 15 años y que se ejecute. China va a tener en el año 2025 80% de su población en clase media y esa población cambia su patrón alimenticio. Por eso nos han comprado las harineras para alimentar a los animales que van a comer esa población. Y nosotros no podemos desaprovechar esa oportunidad siendo parte de los 6 países de gran biodiversidad en el Perú. Es decir, la salud de los peruanos, la cobertura de salud no se va a resolver a través del ministerio. Se resuelve a través de una acción integral entre producción, economía, agricultura, pesquería, salud, educación, etc. Y esa es la gran diferencia de la visión convencional de que la salud la arreglan los de salud pública, la educación la arreglan los de educación. Eso en ninguna parte del mundo ha sido cierto. Bueno, ¿la pensión derecho fundamental? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, tiene derecho cualquier ciudadano peruano que ha dado su vida, ha dado hijos a la patria, que tenga una pensión. Pero también creo, señor presidente, que tiene que devolvérsele a las familias el deducir sus cargas familiares. Sabe muy bien la congresista Marta Chávez que en un momento en el Perú, y yo he utilizado esa prerrogativa, usted iba a pagar sus impuestos y deducía su papá, su mamá que estaban a su cargo, su suegra, sus hijos. Hoy día deduce flat, que es una política tributaria antifamilia y antiperuano. Cuando si yo deduzco a todos mis hijos, obviamente el Estado me da un apoyo para yo criar a mi familia y yo cómo se lo devuelvo al Estado. Comprando muebles, comprando ropa, comprando libros, pagando escuela, pagando esparcimiento. Eso no se pierde. Pero la familia tiene una política tributaria y dentro de este núcleo, obviamente están los cuidados de la población laboral a la población adulta mayor. No nos olvidemos que envejecimiento poblacional significa cada vez menos mano de obra joven que sostengan los fondos de pensión. Y termino con las preguntas del congresista Costa, ya en parte dice lo de la segmentación, también lo de la gestión. Nosotros pues cada 4 años cambiamos a toda la gente en los departamentos y cada vez que cambia un ministro de salud se cambia a muchísimo, por lo menos se cambian a 60 personas que toman las decisiones en cada ministerio. ¿Cómo podemos tener la construcción de una política de salud? Control político, ese es el camino, control político. ¿Por qué el mejor epidemiólogo del Perú estaba en salud al comenzar la pandemia y no aquí? ¿Por qué se aplicó una estrategia para aeropuertos que no servía para nada en ninguna pandemia y no se tomó el modelo draconiano de los tailandeses, que cuando un avión traía una persona con síntomas, la compañía pagaba totalmente la cuarentena de todo el avión? Finalmente, sobre la pandemia, voy a ser breve. Los países que han tenido éxito en la pandemia han tenido, señor congresista Costa, aparte de las medidas conductuales
¿Dónde está la mascarilla, las manos, el distanciamiento? Esas son las conductuales. Ha tenido 5 pilares. 1 ha sido las pruebas. 2, el seguimiento por celulares. 3, la cuarentena. 4, los tratamientos. Y 5, la protección al personal de salud. Y yo he preguntado a los taiwaneses directamente, de estas 5, ¿cuál ha sido la más importante sin la que no se puede estar? El seguimiento por los celulares que América Latina no ha hecho y el Perú tampoco. Es el puente entre la cuarentena y las pruebas. Yo hago las pruebas para detectar a los pacientes y a sus contactos, sintomáticos o asintomáticos, y los vigilo con el celular, para que no pase lo que pasó en Nueva York el mes pasado. Todos los días 600 nuevos hospitalizados, 400 nunca habían salido de su casa. ¿Las pruebas han sido perfectas en el Perú? No. ¿El seguimiento por celulares ha sido perfecto? No, no ha existido. ¿La cuarentena ha sido perfecta? No. Yo advertí de los mercados y el transporte el 16 de marzo. 50 días para ir a los mercados a vigilar, 60 días para ir al transporte a vigilar. ¿Los tratamientos han mejorado? Muchísimo, por eso los pacientes están menos en ventilador. Saludo a todo el personal de salud por ello. La protección de personas que trabajan en salud, policía militar, ha sido buena. ¿Cómo va a ser buena? Si hay policías corruptos que han comprado mascarillas basuras para desproteger a sus hermanos que se han muerto. Cuando muere personal de salud, mueren policías, mueren militares o se enferman, significa que no ha estado bien. Total, las 5 patas de la mesa han estado cojeando, pero donde hemos fallado es el seguimiento. Y ahí está la demostración. Ahí está la demostración en cómo hoy día ha vuelto a subir el porcentaje de hospitalizados. No hay que asustarse por el número de pruebas. El 7 de mayo el gobierno autorizó al sector privado, empresas y laboratorios privados que podían hacer pruebas. Porque el ministerio no iba a tomar pruebas a 6.000 metros de altura, 5.000 metros en un campamento minero. Entonces, han habido muchas empresas que han comprado pruebas o han contratado laboratorios para hacer pruebas y se está sincerando el número de personas contagiadas. La mayoría de estas empresas son trabajadores asintomáticos los que tienen pruebas positivas. Prácticamente el 90% tiene pruebas positivas y ahí son asintomáticos. Mejor dicho, la tercera parte son positivos y de esos el 90% son asintomáticos. Entonces eso se está sincerando. El problema es que eso se está combinando con efectos de la apertura y estamos teniendo hoy día, hemos tenido nada menos que, hoy día hemos batido todos los récords, ¿no? Hoy día tenemos más de 1.000 hospitalizados nuevos. ¿Y en cuánto estábamos? 100, 60, 40. Entonces, ojo, escuchemos al ministro de Salud que va a hacer un Zoom del ministerio a las 7 de la noche a ver los detalles, el menudeo, cómo es. Pero la verdad es que la gente está agotada, y cuando la gente está agotada, como en los partidos de fútbol, básquetbol, hay que cambiar gente. Y eso contribuye a la gobernabilidad. Que salgamos de la pandemia contribuye a eso. Mil disculpas el tiempo tomado, señor presidente, pero no quiero ser descortés con ningún parlamentario y menos dejar de señalar esta invitación tan gentil del congresista Costa a mencionar algo sobre la pandemia. ¿Cómo podemos salir del texto? Bueno, corrigiendo lo que hemos estado haciendo mal, como todo el mundo. Estamos todavía a tiempo de hacer las correcciones y salir adelante. Y si el gobierno piensa que está haciendo todo bien, bueno, el Congreso de la República, mediante control político, puede decir, sí, estamos de acuerdo con usted, o puede no dárselas. Porque si no, si nosotros tenemos un rebrote que nos lleva a una situación como la chilena de volver a cerrar todo, bueno, los únicos que van a padecer en ese caso no son el 20% de pobres, van a ser el 70% de población laboral informal y sus familias. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señoras y señores congresistas.
Muchísimas gracias, doctor Solari. Hemos quedado encantados con su exposición, con su presencia, con la deferencia y bonomía que ha tenido para estar en esta sesión extraordinaria de la Comisión de Ya Constitución estamos. y Acabo de terminar. Reglamento del Congreso de la República. Así que muchas gracias por todos los insumos, aportes, experiencias y conocimientos Luis Solari que de usted la ha Fuente. trasladado justamente a la sesión de la comisión. Así que muchas gracias y en cualquier momento usted puede retirarse en el momento que considere oportuno. Gracias por la deferencia, doctor Solari. Muy bien, antes de continuar con la Muy exposición, gentil, señor presidente, y muy honrado. Y me Gracias, sentí gracias a usted honrado nuevamente. si en algún momento su comisión me invita para explicar la importancia de la ley 28298 en lo que debe suceder en el Perú de aquí al Bicentenario. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, que no le quepa la menor duda, doctor Solari, que lo seguiremos invitando a esta comisión, que es la Casa de la Reforma Política y Electoral del Congreso de la República. Así que muchas gracias y va a ser invitado nuevamente seguramente dentro de muy poco tiempo. Gracias. Antes de